Hola, hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Les damos la bienvenida a aquellas personas que nos ven por primera vez o que apenas están comenzando a conectarse con nosotros a través de estos videos que publicamos cada semana. Este es un espacio de encuentro maravilloso en donde vamos a aprender muchas cosas. Seguramente todo no va a quedar dicho en solo un video. Los invito a que revisen en nuestra página de YouTube, Fundación Fundar, desplieguen en la palabrita videos, donde se van a abrir todos los videos que hemos subido en este tiempo, y pues los revisen, saquen el tiempo para ustedes. Es un tiempo para aprender, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para aprovechar toda esta información que van a recibir. Y si ya están en un proceso dentro de la fundación, entonces lo aprovechen con sus terapeutas, ¿no? Si no, pues bienvenidos a aquellos que nos encontraron haciendo la búsqueda por internet acerca de estos temas. Pues bienvenidos sean, y nuestra fundación está dispuesta a brindarles toda la ayuda y la colaboración que necesiten. No duden en contactarse con nosotros, en buscar ayuda. Como siempre les digo, no importa que su familiar no quiera recibir la ayuda aún, o finalmente ni siquiera, quizás en muchos casos ni siquiera saben dónde está su familiar. Empiecen por ustedes, porque este tema de las adicciones, como ya lo conocen muchos, es una enfermedad, y es una enfermedad que no solamente afecta a quien la padece, sino a las personas que están a su alrededor. Precisamente este espacio es creado para las familias, las personas cercanas, los amigos de aquellas personas que tienen un problema de adicción, ¿no? Vamos a comenzar un nuevo ciclo, vamos a revisar nuestro manual o guía para este nuevo ciclo. Este libro, Ya no seas codependiente, de Melody Beatty. Vamos a trabajar hoy un capítulo que es muy importante dentro de este libro, porque nos hace pensar acerca de qué ha pasado con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Entonces, el capítulo se llama Siente tus propios sentimientos. Los invito a que busquen el libro, lo lean, se familiaricen con él, busquen más literatura que les ayude a ampliar un poco el panorama en qué consiste la codependencia y las adicciones, porque pues finalmente cuando uno desconoce a qué se enfrenta, pues va dando pasos más bien de ciegos, en donde pues no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Entonces, pues los invito a que revisen la bibliografía, a que revisen los videos, y pues que busquen ayuda o apoyo. Nuestra fundación, como les digo, es de puertas abiertas. Bienvenidos sean todos. Hay que hacer la publicidad, no importa que estén fuera del país. También pueden ser atendidos en una modalidad virtual, que pues es de las cosas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? El poder interactuar a partir de la virtualidad, y nos ha funcionado. Por eso nos mantenemos en esta propuesta, y pues cada día mejorando en ella. Como les decía, pues lo que vamos a trabajar hoy, quizás la siguiente semana, sí, con completa seguridad vamos a trabajar la siguiente semana, es el capítulo que se llama Siente tus propios sentimientos. Dentro de estas conferencias también, o charlas, también hemos tocado el tema de poder sentir, qué pasa con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Por favor, revísenlos para complementar la charla del día de hoy. Entonces, comencemos, ¿ya? Por lo general, digamos que la adicción como tal es una enfermedad de las emociones, pero eso no quiere decir que las familias o personas que estén alrededor de alguien que tiene una adicción no tengan un problema en esta área, ¿sí? Por lo general, debido a todas las situaciones que se presentan alrededor de una adicción, los codependientes tendemos a perder contacto con nuestra propia parte emocional, porque estamos todo el tiempo, o más bien, debido a todas estas situaciones que se presentan alrededor de la adicción, pues estamos todo el tiempo en función del otro, ¿sí? Y al estar en función del otro, pues
los resultados no son siempre los más positivos, ni son las situaciones más agradables, ni más queridas, ni más esperadas, ¿no? A veces nos sorprenden desafortunadamente cada vez con mayores problemas, con mayores problemáticas, y eso hace que de una u otra forma nosotros nos desconectemos de nuestra parte emocional, porque si tenemos que ayudar a sobrellevarle la carga a nuestro familiar, pues si le juntamos la nuestra, la propia, pues la cosa se va a poner aún más complicada, y es muy común que como codependientes nos empecemos a desconectar de nuestra parte emocional. Para quienes de pronto no tienen tanto conocimiento, no quiere decir que codependiente sea únicamente cuando nuestro familiar ya ha decidido, ha aceptado que tiene una enfermedad, o cuando está en un proceso. Codependiente, así como el adicto, como la adicción es progresiva, se va dando a través del tiempo, pues la codependencia también. Muchas veces nosotros ya venimos con estas pautas de relacionamiento codependientes desde nuestra infancia, y pues ese es como la cuota inicial que favorece que nuestra familia se desarrolle pues las adicciones, perdón. No quiere decir que sea 100% nuestra responsabilidad, pero la manera en la que nos relacionamos con las personas que nos rodean, especialmente las más significativas, pues favorece que se desarrolle una adicción, en la medida de que esa manera de vincularnos y de relacionarnos con el otro facilita el consumo, ¿no? Entonces, que eso ya lo hemos hablado muchas veces en otras sesiones. Recuerden revisar los roles de los codependientes, las características de los codependientes, las raíces de los codependientes, que son charlas que ya hemos subido en nuestro canal de YouTube. Bueno, nos aislamos emocionalmente para evitar que las circunstancias que se nos van presentando nos aplasten, ¿no? Entonces es como una forma de sobrevivir a la situación, ¿no? Es un mecanismo de defensa que vamos desarrollando para poder mantenernos, pues, entre comillas, a salvo, o por lo menos pensando que somos funcionales. Sí, realmente somos funcionales para ayudar a mantener la enfermedad, porque si nos damos cuenta, muchos de nuestros comportamientos, ¿sí? O muchas de nuestras acciones o conductas que hemos generado pensando que con eso vamos a ayudar a que ya pare la adicción, a que nuestro familiar caiga en cuenta, a que nuestro familiar esté mejor, no han surtido ese efecto, sino que al contrario, nuestro familiar cada vez está más metido en el asunto, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, pues, pero ¿cómo si es que yo lo he ayudado? Pero ¿cómo si yo le he facilitado las cosas? Pero si yo lo he escuchado, pero si yo lo he atendido, pero si yo estaba pendiente de él. A veces, claro, estas son generalidades, ¿no? Cada caso es particular, y no siempre ayudar implica que estamos ayudando a mantener la enfermedad. A veces es necesario ayudar, pero hay que saber ayudar. Por eso es importante que conozcamos a qué nos enfrentamos, ¿no? Empezamos a aprender, digamos que más bien aprendemos que ser vulnerable emocionalmente es peligroso. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una persona que se está haciendo daño a sí misma y que quizás no tome en cuenta que con sus comportamientos le está haciendo daño a las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, de esta manera, a las circunstancias a las que nos enfrentamos pues son dolorosas, son riesgosas, y pues finalmente poder conectarnos con nuestras emociones y sentimientos, es decir, permitirnos sentir, se convierte en algo peligroso porque por lo general cada vez recibimos más daño, ¿sí? Vemos que nuestro familiar cada vez se hace más daño, y en ese orden de ideas pues los efectos sobre nuestras vidas pues son muy desagradables. Entonces permitirnos sentir se vuelve peligroso porque eso nos manda o sea, los dos hospitalizados, ¿no? Tanto nuestro familiar por consumo y nosotros por alguna afección médica o física o psicológica, emocional, ¿no? Entonces casi que hacemos como una desconexión de nosotros mismos para poder continuar con la vida,
¿sí? Y poder seguir cumpliendo nuestro papel de codependientes, de cuidador o de protector o de salvador, ¿no? Entonces es muy importante caer en cuenta eso. Yo los invito a que empiecen a identificar si esto de lo que yo les estoy hablando les sucede. Porque a veces no, pero pues yo sí siento, yo sí, por supuesto que yo sí siento, por supuesto que a mí sí me afecta. Claro, no estoy diciendo que no sientan, sino que ¿qué pasa? Uno a veces cuando se entrevista con las familias, escucha las narrativas de lo que han tenido que vivir y finalmente se siguen exponiendo una y otra vez a situaciones de abuso, de agresión, de maltrato, ¿sí? Y no son capaces de poner límites. Es más, cuando uno conversa con ellos, es como si consideraran que no es, o sea, que no es válido poner un límite, que tal vez no puedan decir que no a este familiar, y es confrontativo, ¿no? Y es confrontativo porque uno finalmente se da cuenta el nivel de afectación, ¿no? El nivel de afectación, a veces están más afectadas las familias que el mismo adicto. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que permitas que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que sobrevivas a esto? O sea, que te mantengas en esto, que sigas poniendo el pecho a una situación así y que nunca hayas bajado la guardia. Pues precisamente es por eso, porque nos hemos empezado a desconectar emocionalmente y pues eso nos permite seguir poniendo el pecho una y otra vez, lo cual no significa que no estemos recibiendo o que no se esté generando un daño en nosotros, porque por supuesto, o sea, en este momento y la manera en la que hemos estado llevando la charla, pues básicamente se puede ver que es como si solamente el adicto hiciera daño. Nosotros también hacemos daño, ¿no? De muchas maneras. El agotamiento o esa desconexión emocional también nos lleva a ser fríos, calculadores, manipuladores, ¿no? Entonces, también vamos haciendo lo nuestro. No es solamente, esto es en doble vía, esto es como un tango. Yo siempre les digo, se necesitan dos para bailarlo, ¿no? Quizás yo nunca he visto un baile tango de uno, ¿sí? Porque finalmente para que se vea hermoso se necesita de dos, porque es un baile que requiere coqueteo, que requiere sensualidad, que requiere manejo de parte, o sea, de lado y lado, ¿no? ¿Qué haces tú como mujer y qué hace el otro como hombre en el baile y en las adicciones y en la codependencia también? Se necesitan dos para que la cosa funcione y se desencadene pues esas dinámicas de relación que son enfermizas, ¿no? Que me ayudan a mantener la problemática y que pues van afectando poco a poco a las dos partes, ¿no? Esta desconexión emocional implica no solamente que aprendamos que ser vulnerable emocionalmente es peligroso, sino que además que consideremos que alejarnos de nuestras emociones puede ser la opción más segura y más a la fija, ¿no? Porque cuando se van acumulando heridas, cuando se van acumulando daños, ¿sí? Uno tras otro, y aparentemente a esa otra persona que está generando, que está generando estos comportamientos inadecuados que nos generan daño a nosotros, pareciera que no le importara, ¿sí? Pareciera que no le afectara lo que nos hace, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que esto es una conversación mucho más extensa y corresponde a otro tema, y es no necesariamente esa otra persona no sufre, ¿sí? Aparentemente la vemos muy contenta, muy feliz, muy haciendo lo que quiere, pero pues también lleva una situación emocional por dentro, ¿no? Es incapacidad, o sea, a pesar de que yo sé que lo que yo hago me hace daño y le hace daño a las personas que me rodean, es esa incapacidad de parar, ¿no? Es esa incapacidad de cumplir las promesas que hago, porque esto es más poderoso que yo. Cuando revisamos las charlas acerca de lo que es la adicción, entendemos que finalmente nos enfrentamos a sustancias psicoactivas que afectan directamente el cerebro y el sistema nervioso central y que se apoderan del control de las funciones
del cerebro. Y entonces es cuando yo en otras charlas les he dicho, he hablado de la voluntad, he hablado del sano juicio, de la razón, y entonces decimos, pero ¿cómo es posible que no tenga, o sea, que se cae de su peso al verlo? Pero a pesar de que evidentemente asume las consecuencias que son negativas, lo siga haciendo, ¿sí? Porque lo que debemos entender es que estamos enfrentados a algo que, a pesar de que nos hace mucho daño, no podemos dejarlo de hacer por nuestros propios medios, cuando la adicción va muy avanzada, ¿no? Entonces es para que reflexionemos. Entonces lo que hacemos es como una especie de cortocircuito para protegernos de esa sobrecarga de dolor, porque imagínense, sobrellevar el dolor del otro, estar en función de salvar, de rescatar, de cuidar al otro, sumándole a cómo yo me estoy sintiendo, pues realmente lo que hago es un cortocircuito, y entonces finalmente uno de los focos se apaga y estoy en función siempre de los demás, ¿no? Poder retirarnos emocionalmente del lado de algunas personas, o sea, podemos hacer eso, ¿sí? Podemos en algún momento determinar que mejor me alejo de determinadas personas, o más bien, supongamos que es un hijo y no nos podemos alejar porque es un hijo menor de edad, o que es nuestro padre y finalmente no hay quien más lo cuide, no nos podemos alejar. O sea, cuando no podemos huir de la situación, ¿sí? Cuando no nos podemos alejar de esa persona que genera la situación de conflicto, de malestar, lo que hacemos es una desconexión emocional. Estamos allí, ¿sí? Nos retiramos emocionalmente, nos mantenemos en el sitio, pero empezamos a alejarnos de esa persona, ¿sí? Más bien, nos empezamos a alejar de lo que genera esa persona en mí, ¿sí? Porque sabemos que en cualquier momento nos va a herir, en cualquier momento nos va a dañar, ya no confiamos en ella, y tratamos de ocultar al máximo posible nuestra parte emocional, ¿sí? Que realmente no sepa qué es lo que está pasando con nosotros, porque quizás cuando nos desconectamos emocionalmente nosotros tampoco sabemos qué pasa con nosotros. Entonces, una manera de protegernos es, aunque nos toque estarnos en contacto con esa persona, pues sabemos que esta persona no es confiable, que en cualquier momento nos va a dañar, y ocultamos esa parte emocional. ¿Por qué la ocultamos? También por aprendizaje, ¿no? Porque pues, seguramente muchas veces le hemos explicado, le hemos hecho saber cómo nos afecta lo que hace, cómo nos daña lo que hace, y no hemos recibido una respuesta, ¿sí? Una respuesta diferente a la que ya ha venido dando, ¿no? Se mantiene haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues digamos que en algún momento optamos por decir, ocultamos esto que sentimos y nos desconectamos, ¿no? Nos desconectamos de ese otro, y finalmente es cuando ocurre, yo creo que en esos casos es cuando ocurre precisamente lo que uno ve en la consulta, y es estas familias que se vuelven tan violentas con su familiar, pero que no son capaces de alejarse, ¿sí? O sea, ya no hay respeto, ya no hay como límites en el sistema, ¿sí? Entre ninguno de los miembros, porque a pesar de que si él me hace daño, pues yo, o sea, si él hace algo que no es lo que yo esperaba, pues no, lo que hago yo es contraatacar, ¿no? Contraatacar, o finalmente señalar, juzgar, criticar, pero finalmente sigo estando ahí, sigo estando ahí para resolver, sigo estando ahí para rescatar, sigo estando ahí para defender, ¿no? A pesar de que nosotros, o sea, es como una guerra interna, pero en ocasiones los mismos oponentes se defienden unos a otros, ¿no? Es curioso, es parte del caos en que nos metemos en este tipo de dinámicas, ¿no? Es como de quien ya como que perdemos, en algún momento lo protegemos de manera tal que queremos que nadie se entere, lo rescatamos de todo para que las cosas le salgan como debe ser, pero llega un momento de agotamiento tal en el que a mí ya no me interesa, y entonces todo el tiempo estoy hablando mal de esa persona, estoy contando lo que está haciendo, lo estoy criticando, lo estoy señalando, pero al mismo tiempo lo estoy
le estoy permitiendo que siga haciendo lo mismo. No le pongo límites, lo sigo salvando, lo sigo rescatando, ¿sí? Y ahí es donde paso al papel de víctima. Pobrecito yo, mire todo lo que hago y pues no pasa absolutamente nada. Que es como las dinámicas en las que estamos metidos y en las que se desarrolla la adicción y las que tenemos precisamente que cambiar para que esto funcione, ¿no? Quizás el daño es tan grande, más bien podemos decir, o llega tan profundo que los mismos sistemas familiares rechazan la honestidad emocional. O sea, cuando la otra persona viene a decirme lo que siente o minimizo. O sea, ya, si yo no puedo sentir, usted tampoco, ¿sí? Si nos están confrontando, si nos están mostrando, si nos están haciendo ver que pues esas quejas continuas de nosotros, pero que no hacemos nada, que ayudamos a mantener el problema, nos molestamos y rechazamos poder ver la realidad tal cual como es. O sea, rechazamos esa honestidad, poder conectarnos y decir, yo sí sufro, a mí sí me duele, o finalmente este dolor es tan grande que ya no puedo más, sin embargo lo sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo. A veces, digamos que a veces el mismo sistema familiar promueven la deshonestidad, ¿sí? Porque si somos honestos, si se nos habla a la cara, si se nos señala con respecto a nuestras fallas, si tal vez nuestro propio familiar nos confronta, pues no queremos que se nos diga eso, ¿no? No lo queremos escuchar, no lo queremos aceptar, nos cuesta. Si otros miembros de la familia, otras personas cercanas nos hacen ver las cosas en las que están actuando mal nuestro familiar, también las rechazamos, no queremos que nos hablen de eso y queremos vivir como una especie de fantasía, ¿no? O sea, nos quejamos, criticamos, estamos agotados, sin embargo, cuando nos ponen las cartas sobre la mesa, ya no nos gusta, ¿no? Bueno, ya les había dicho que qué pasa cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos cuando a nuestro familiar que tiene un problema de adicción, pues la mayoría de veces expresar los sentimientos genera reacciones incómodas, no son chéveres, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues lo que vas a tener que expresar es fuerte, ¿sí? Es doloroso, es vergonzoso, ¿sí? Si lo tuviste que ir a recoger de algún sitio porque, pues lo encontramos botado en el parque y estaba en pésimas condiciones, y entonces cuando yo me doy el permiso de hablar, decir cómo me hizo sentir tener que te perdieras 2 días y no saber dónde estabas, y que además de eso cuando te tuvimos que encontrar te encontramos en semejante estado, eso me hizo sentir vergüenza, me hizo sentir dolor, estoy muy triste por ti, no sé qué va a pasar contigo, por favor reacciona. Y finalmente la respuesta que obtenemos de nuestro familiar en muchas ocasiones puede llegar hasta a las agresiones físicas, ¿no? La agresión emocional, la displicencia, la negación, el más bien voltearte como la torta y decirte, oye, es que más bien eres tú, claro, yo lo hice porque tú no me quisiste recibir, o me regañaste, o porque la comida no estaba como yo quería, y te voltean la torta y te hacen sentir a ti responsable. Pues de alguna u otra manera, pues eso nos hace empezar a desconectarnos y a no querer manifestar, porque finalmente si tú manifiestas y confrontas esa situación problemática, eso que te dolió, eso que te generó ira, eso que te generó tristeza, eso que te generó vergüenza, pues primero que todo vamos a entrar en un conflicto con la persona a la que se lo estamos diciendo, ¿sí? Posiblemente nos pueda agredir física o emocionalmente, y además de eso se va a generar un problema que puede llegar a otros miembros de la familia, y entonces preferimos en muchos casos callar, ¿sí? Para que el problema no se agudice, porque seguramente si yo como esposa le empiezo a hacer este señalamiento a mi esposo, y él en cambio de reconocer que falló, que cometió un error, que lo hizo mal,
finalmente lo que se pone es bravo y agresivo y me empieza a insultar, pues seguramente mis hijos van a interferir y entonces ya no va a ser una pelea de esposos, sino una pelea familiar, en donde ya van a haber gritos, va a haber violencia, y entonces preferimos callar, ¿sí? Callar para que no haya mayor caos. Entonces esas son como las razones por las cuales nosotros nos desconectamos, ¿sí? O más bien sí, o más bien no nos permitimos sentir, ¿sí? No nos permitimos sentir porque es peligroso, porque sentir y expresar lo que siento puede generar aún mayor caos, puede implicar a otros miembros, puede que eso que yo he querido guardar durante tanto tiempo, estas apariencias, pues ya salgan, la verdad salga a la luz, y pues finalmente no queremos que eso pase, porque a veces como familia también creemos que solamente los adultos somos los que nos damos cuenta, o determinados familiares somos los que sabemos del problema, cuando en realidad todos han podido ver y experimentar lo que sucede, ¿no? Seguro, con mayor o menor claridad, pero todos saben. Bueno, con todas estas vivencias que tenemos al tener un familiar en adicción, o sea, con adicción activa, ¿no? Aprendemos que nuestros sentimientos no cuentan, o que están equivocados, que nuestros sentimientos no son escuchados, de modo que nosotros también dejamos de escucharlos, ¿sí? No es solamente que los demás dejen de hacerlo, ¿sí? Sino que nosotros también dejamos de hacerlo, y eso es lo que nos lleva a esa desconexión, ¿no? A sentir que tal vez nuestros criterios o nuestro juicio es errado, está equivocado, que somos exagerados, que estamos mal. Y entonces cuando empezamos a pensar en qué cambiaría expresar lo que yo siento, ¿para qué? ¿Para qué lo haría? ¿Para qué hacer esto? Si finalmente lo que va a generar es más caos, lo que me voy a sentir es mucho peor, porque no me voy a sentir escuchada, me voy a sentir ignorada o minimizada, ¿sí? O al contrario, de víctima paso a victimario, si lo habláramos en esos términos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué expresar? ¿En qué cambiaría esto la situación? Y eso continúa reforzando esa desconexión emocional nuestra, ¿no? Hay algo que es muy interesante en este capítulo y que genera mucha reflexión, y lo voy digamos que lo voy a leer así, tal cual. Dice: a veces tratamos de hacer desaparecer nuestros sentimientos porque nos da miedo reconocer lo que verdaderamente sentimos. Si lo reconocemos, esto demandaría una decisión, una acción o un cambio. Nos enfrentaría cara a cara con la realidad, ¿sí? Por eso desarrollamos esos mecanismos de defensa, ¿no? De minimizar, negar, relativizar, ¿no? Y entonces es precisamente el miedo que nos lleva a... muy en el fondo nosotros sabemos lo que está sucediendo, pero no queremos enfrentarnos a eso. No queremos tomar acción, no nos sentimos en la capacidad o no sabemos cómo tomar acción, ¿sí? Si la acción implica sacar a nuestro familiar o alejarnos de nuestro familiar, no nos sentimos capacitados para tomar esa decisión, para llevar a cabo esa acción o ese cambio, ¿no? Y entonces por eso nos mantenemos, es preferible no sentir. Es preferible desconectarnos como de eso, de esa parte emocional, para no tener que enfrentarnos a la realidad, ¿no? Y tener que tomar decisiones. O sea, si yo no me doy cuenta que estoy perdido, pues finalmente puedo seguir con mi vida normal, ¿no? Como hoy. Pero si yo en un momento reparo y reconozco y admito que estoy perdido, pues seguramente tendré que hacer cosas muy diferentes de las que ya estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces es muy importante que pensemos en eso, ¿sí? Porque esto precisamente es lo que sostiene los autoengaños, las minimizaciones, ¿sí? Todos estos mecanismos de defensa, ¿no? Negar, olvidar.
Entonces es muy importante eso, que instintivamente lo que hacemos es tratar de desaparecer esos sentimientos por el miedo que nos genera tener que afrontar una situación dándole un manejo diferente, ¿no? Al afrontar esta situación, al poder verla cara a cara, al reconocerla, tendríamos que sentarnos a meditar acerca de, con esta conciencia que tenemos en este instante, de lo que está pasando, de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo, qué será lo que necesitamos hacer, qué será lo que queremos hacer y todavía no estamos listos, ¿no?, a hacer. No estamos listos o no sabemos cómo hacerlo. Por muchas razones, ¿no? Y eso hay que identificarlas a nivel individual. En este orden de ideas, cuando nos desconectamos emocionalmente, es como si nos viéramos oprimidos, deprimidos, reprimidos. O sea, necesariamente tenemos que hacernos chiquitos porque la cosa está tan grande que si nosotros también estamos grandes, pues no cabemos. Nos tenemos que reprimir, ¿no? Nos tenemos que oprimir, hacernos chiquitos. Algo que nos pasa muy comúnmente a los codependientes es que como nos empezamos a desconectar de nosotros mismos, estamos en función de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues hacemos unas lecturas sumamente claras de lo que le pasa a los demás. O sea, si nos preguntan qué sienten los demás, desde hace cuánto, qué haría esta persona con este sentimiento, cómo ha respondido, qué se la genera, tenemos la respuesta clara y concisa, ¿sí? Nosotros podemos hacer discursos, tratados, jugar a los adivinos con las personas que están cercanas a nosotros mismos, a nosotros, ¿no? Nuestro familiar que es adicto y a las personas que nos rodean. Porque en medio de esa desconexión, pues ya no estamos conectados con nosotros mismos, pues nuestra atención se centra en los que están alrededor. Y digamos que esa atención pues es profunda, clara e intensa, ¿no? Y entonces eso hace que podamos reconocer qué es lo que piensan y sienten los demás, pero no nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa? Entonces nos pasa que empezamos a sufrir por el otro, porque como estamos tan atentos a lo que el otro siente, sabemos desde hace cuánto, cómo, qué lo incrementa, pues eso hace que entendamos qué le pasa de alguna manera, no estoy diciendo que al 100%, pero de acuerdo a nuestras interpretaciones, y pues eso nos quita nuestra paz, ¿no? Nuestra paz y nuestra tranquilidad, sentir que están pasando por una mala racha, que están muy tristes o que están muy confundidos. Entonces eso hace que nosotros pues primero experimentemos el dolor por el otro e intentemos solucionar el dolor, o sea, intentemos quitarle el dolor al otro. Cuando realmente, si somos conscientes, la adicción es una enfermedad de las emociones, entonces implica que esta persona tiene que hacerse cargo de sus emociones. Él también está desconectado de sus emociones, o pueda que no esté desconectado, bueno, en algunos casos está desconectado de sus emociones, pero también o en otros casos se ha tomado, que eso lo vamos a hablar más adelantico, se ha tomado a pecho sus emociones, es decir, son sus emociones las que gobiernan y no él. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros queremos venir a intervenir en algo que no nos corresponde, porque eso es un ejercicio íntimo, es un ejercicio privado. Nosotros no podemos moldear las emociones y los sentimientos de los demás, no podemos elaborar los sentimientos de los demás. Entonces estamos en esa función de tratar de componer eso que está mal, y pues en eso se nos sale ese rol controlador de querer controlar. Si es que está triste porque la novia lo dejó, entonces yo trato de mirar a ver cómo hago para que la novia vuelva, y entonces le consigo otras pretendientes, otras chicas, o trato de que ya no sienta, porque pues finalmente como nosotros estamos desconectados, pues validar no sentir en el otro está bien, le minimizamos, bueno, etcétera, etcétera. Tratamos de controlar. También es importante tener en cuenta que en ese orden de ideas nosotros, al reconocer cuáles son los sentimientos y las emociones de los demás,
pues estamos muy atentos de no lastimarlos, de no, o sea, que nuestros comportamientos no agudicen esos estados emocionales. En algunos casos, no siempre, pero en algunos casos. Entonces no, es que si yo le pongo un límite, él se va a sentir triste, va a sentir que ya no tiene a nadie, que lo abandonamos todos, ¿sí? Entonces tratamos de no lastimar, de no irritar, de no ofender a las personas, ¿no? De no ofenderlas, porque como sabemos lo que están sintiendo, entonces no queremos causarles más malestar, ¿no? No queremos causarles más malestar, entonces estamos en función de. Pero resulta que, como les decía, pues esta no es la solución, porque finalmente es nuestro familiar el que se debe hacer cargo de sus emociones y sentimientos. Y si dentro de esa hacerse cargo, lo que a mí sí me corresponde es poner un límite, porque él puede estar con una tusa ni la tremenda, ¿no? Y frente a esa tusa entonces se dedicó a beber y a llegar borracho y a armar escándalo todos los días en la casa. Pues lo que me corresponde a mí es entender que sí, que está experimentando mucho dolor, pero que eso no significa que tenga que venir a atropellarnos todos los días, ¿no? A no dejarnos dormir, a gastarse el dinero que le corresponde dar. No, nos toca poner límites, y eso va a implicar un mayor malestar para este familiar, pero pues nada, tiene que asumirlo, ¿no? Bueno, tal vez la conclusión aquí es que sabemos cómo ayudarle a los demás, pero no sabemos cómo ayudarnos a nosotros mismos. Estamos desconectados de nuestros propios sentimientos. No sabemos cómo repararnos, o sea, no podemos reconocer cuáles son nuestros sentimientos, y por ende pues no podemos saber cómo repararnos ni cómo hacernos responsables de nuestra propia parte emocional. O sea, estamos queriendo que nuestro familiar se haga responsable de su parte emocional, siendo irresponsables emocionalmente nosotros, ¿no? Por eso es que es tan importante que nosotros hagamos un proceso. No es voy, le dejo al muchachito allá en la fundación y bueno, vuelvo y lo recojo a los 3 meses y listo. No funciona de esa manera, o por lo menos el porcentaje de recuperación en una adicción es mayor cuando la familia también participa, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que yo también tengo que sanarme, que yo también tengo que hacerme cargo de mí, que yo también tengo que aprender a conectarme con mis emociones, o a manejarlas de una manera correcta, afrontarlas de una manera correcta, ¿no? Porque le estamos pidiendo a él que haga un manejo de sus emociones cuando nosotros mismos no sabemos hacerlas. Que es importante reconocer, como unos tips aquí importantes. Los sentimientos no son el principio ni el fin del vivir, o sea, los sentimientos no deben dictar o controlar nuestro comportamiento. Claro, nuestros sentimientos sí generan una acción, ¿sí? Recuerden, llegan los pensamientos, o sea, pasa una situación, eso me genera un pensamiento, el pensamiento influye directamente en cómo yo me siento y cómo yo me siento en una acción. Sin embargo, no quiere decir que si eso que sucedió, ¿sí?, me hizo me generó ira, no quiere decir que la ira sea, que la respuesta a ese sentimiento de ira, a esa emoción, sea que tengo que ir y apuñalar al otro porque estoy furioso. Entonces no puede ser. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el derecho a experimentar ira, pero la ira no puede sobrepasarme, ¿sí? No puede controlar mi comportamiento. ¿Que yo tengo que manifestar mi ira? Sí, la tengo que manifestar, la tengo que afrontar, pero no dejándome llevar por el descontrol que genera ese sentimiento en mí. Entonces ya voy a apuñalar al otro, le voy a dar un golpe porque finalmente estoy furioso con esa persona. Algo que me haya generado ira no significa o no me da el permiso para pasar por encima de, o para que este sentimiento me gobierne, ¿sí? Yo lo puedo experimentar, es totalmente válido que yo lo experimente, pero ¿cómo lo voy a afrontar? ¿Sí? ¿Cómo no me dejo llevar o cómo no me permito actuar sin pensar, ¿no? Asimismo, los sentimientos o las emociones tampoco pueden ser ignoradas, así como no deben
dirigir nuestras vidas tampoco deben ser ignorados, deben ser atendidos, ¿sí? Y afrontados correctamente, no ignorados, ni tampoco, o sea, ni que ellos sean los que manden, ni tampoco sean los que dictaminen qué es lo que tenemos que hacer, pero tampoco pueden ser ignorados, porque en los dos casos pues ocurren cosas o situaciones negativas. Nuestros sentimientos son muy importantes. Si los ignoramos, nos perdemos la posibilidad de dar y recibir amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos desconectamos emocionalmente, no solamente nos desconectamos de lo que nos hace sufrir, nos desconectamos de poder sentir amor, placer, diversión, gusto, ¿sí? Nos desconectamos de todo. O sea, yo no puedo desconectarme de unos y de otros sí. De unos no y de otros sí. No. Se desconectan y se desconectan todos. Poder experimentar los sentimientos nos permite reconocer si algo está bien o si algo está mal, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Y para el mundo que nos rodea. Porque cuando estamos desconectados, tal vez es cuando caemos en eso que, como les mencionaba hace un rato, en que nosotros también empezamos a generar comportamientos abusivos hacia el otro y no le vemos ningún problema, porque estamos desconectados de nuestras emociones. Entonces nos roba muchas cosas, nos roba la empatía, nos roba la posibilidad del goce, del disfrute, ¿no? De poder sentir el contacto con el otro, porque cuando nos desconectamos pues no podemos disfrutar, no podemos tener intimidad, ¿sí? Y todos necesitamos intimidad, no solamente en el área sexual, sino en el área emocional. O sea, poder sentir un abrazo, poder tener una conversación cálida, ¿sí? Poder escuchar y ser escuchado. Eso pasa cuando nos desconectamos de las emociones, ¿sí? No quiere decir que nos volvamos unos seres asociales, pero resulta que es cuando nos empezamos a sentir vacíos, ¿sí? Porque finalmente sí, escuchamos, evidentemente tenemos que seguir escuchando lo que le pasa a los demás, pero no sentimos como esa afinidad. O en el caso de que no nos desconectemos, pues nos morimos con lo que, o sea, empezamos a vivir. Recuerden que con los sentimientos pueden pasar dos cosas: o nos desconectamos para no sentir, o nos tomamos como propio ese sentimiento, lo consentimos y lo hacemos y lo amañamos en nuestra vida. Experimentar ira está bien, porque finalmente eso nos permite reconocer que hay algo que no nos gustó, algo que está mal. Pero si yo me quedo pegado a la ira, pues eso se va a convertir en un resentimiento. O si yo me dejo llevar por la ira, pues voy a resultar en la cárcel, ¿sí? Entonces es importante ver cómo lo afrontamos, ¿no? Los sentimientos y las emociones funcionan como un indicador y nos dan claves para conocernos a nosotros mismos, para conocer cuáles son nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones, ¿sí? Eso nos va indicando, es como un calibrador. Y entonces desconectarnos, o sea, por no sentir tristeza, pues finalmente hace que nuestra vida se sienta, como les decía, vacía, plana, sin sentido, porque necesitamos esa conexión, necesitamos sentir y permitirnos recibir amor de los demás. ¿Qué pasa cuando hay, por lo general, no es algo mandatorio o obligatorio, pero cuando hay un miembro de la familia que tiene un problema de adicción, pues por lo general estamos en función del miembro de la familia que tiene adicción y nos desconectamos del resto, ¿sí? Estamos en función todo el tiempo de ese que tiene el problema, y si es un hijo, pues la relación de pareja se afecta, la relación con los otros hijos también, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces empezamos a exigir a que los demás tienen que estar a nuestro ritmo de hacer lo mismo que nosotros, y si hay alguno medianamente sano que dice, no, oye, qué pena, pero no, entonces pues claro, es que tú no nos quieres colaborar, a ti no te importa el resto de la familia, o simplemente ignoramos las necesidades de los demás, ¿no? Porque estamos desconectados. Bueno, poder reconocer cuáles son nuestras emociones y nuestros sentimientos, pues nos permite
estar conectados con lo que pensamos, ¿sí? Porque recuerden, pasa una situación, lo primero que se genera es un pensamiento, es la cognición, y a partir de ese pensamiento nosotros validamos o valoramos eso que sucede, y eso genera un sentimiento de emoción y es una conducta, ¿sí? Si estamos desconectados, pues finalmente poco a poco también vamos perdiendo la capacidad de análisis de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, ¿sí? No tenemos un pensamiento consciente, esa parte cognitiva de pensar y analizar la vamos perdiendo, y además de eso también vamos perdiendo ese don misterioso. Me encanta como lo menciona el autor aquí en el libro, y es ese don misterioso llamado intuición o instinto, ¿sí? Porque finalmente es como plan. Vemos que pasó eso, sí es muy grave. ¿Y usted qué hizo? No, pues nada, ¿sí? No, pues nada. Y no llamó para que no le siguieran vendiendo, o no, o bueno, la respuesta que haya sido implica que finalmente nos paralicemos, ¿sí? Nos paralicemos, o que no podamos valorar la gravedad de la situación, o aunque sabemos que está grave porque por lógica, o porque todos los que están a nuestro alrededor nos están diciendo, nos están poniendo esas banderas rojas y nos están diciendo, oiga, pero pilas, ¿sí? Nosotros como que empezamos a hacer caso omiso de eso, ¿no? Entonces negamos, no permitimos que se genere esos pensamientos conscientes, esos pensamientos realistas conectados con el aquí y el ahora, ¿no? Y pues mucho menos esa intuición y ese instinto, eso que te dice, oye, puede estar, mira que esto que sucedió me hizo sentir esto, y entonces yo creo que posiblemente puede pasar esto, ¿no? Empezamos a actuar de manera plana. Si hablamos, ya hemos como hablado de las características generales de las emociones y los sentimientos. Puede pasar dos cosas, como yo les decía, y es que o nos desconectamos o nos apropiamos de la emoción y sentimiento y se convierte en algo más grave. Entonces podría decirse que este es como el lado oscuro de las emociones y los sentimientos, ¿no? Entonces ese lado oscuro, esos lados oscuros son esos dos lados: el lado en el que o me desconecto para no sentir, ¿sí? Y yo ya ni siquiera soy capaz de identificar cuáles son mis sentimientos y mis emociones, o me los apropio, eso, esa ira, ese dolor, esa tristeza, me los hago propios, los hago parte de mí, mi segundo yo, y entonces se convierte la vida también en un caos, en una tragedia. Porque imagínese usted un sentimiento de tristeza que me lo apropie, me lo haga yo, pues se convierte en una depresión, que es de lo que vamos a seguir hablando en nuestra siguiente sesión, de ese lado oscuro y de cómo afrontar nuestras emociones para tener una mejor calidad de vida y también para poder ayudar a nuestros familiares de una mejor manera. Espero que haya sido de toda claridad. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, no duden en escribirnos, y nos vemos en 8 días. Chao, chao.